Hola, pues mi nombre es Diana Milena Rodríguez. Entonces, en el segundo corte, entonces aprendimos qué era función. Entonces nos dio el concepto de que es uno a uno, en donde nos dice que cada elemento de salida tiene un elemento de llegada. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos los siguientes conjuntos, donde podemos observar que cada elemento va a tener un elemento de llegada. Entonces, esta es la función uno a uno. Y tenemos una función que es la función inyectiva, en donde esta nos dice que cada conjunto de llegada tiene una preimagen. Entonces, pues podemos observar esto como f, como una función f de a y una función f de b, en donde esto va a ser igual a b. O también lo podríamos observar como a que no pertenece a b, que es diferente, y la función f de a, que es diferente a la función de b. Esto solo se cumple si f de a es igual a f de b. Entonces también vimos que era sobreyectiva, que nos dicen que es un conjunto de llegada que tiene una preimagen. Entonces ella nos muestra que f, entonces tiene que ser una llegada a p. Y entonces para ello entonces debe existir que para todo b que pertenezca a b, o sea, este conjunto, al conjunto b, y también tiene que pertenecer tiene que pertenecer al conjunto b, de tal manera que la función f de a sea igual a b. Eh, Vimos también la función cuando es biyectiva, que esa nos dice que cuando cumple uno a uno y sobreyectiva. Entonces tenemos que sería una función que es los reales y dos los reales. Entonces tiene que cumplir la primera y la segunda, entonces que sea uno a uno inyectiva, y entonces hay un, un conjunto de A que va hacia B, y hay otro conjunto que va de B hacia C. También aprendimos que hay ciclos ajenos o disyuntos que no tienen elementos en común. Entonces, esos ciclos ajenos, por ejemplo, entonces tenemos lo siguiente, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces cada uno tiene un elemento de llegada. Entonces, por ejemplo, los siguientes, y ellos tienen cada uno algo. Entonces digamos de 1 va hacia 6, entonces sería de 6 a 1. Y también hay de 2 a 5 y 3. Estos son los que se pueden formar. Entonces, por ejemplo, entonces va de 6 a 1 y miramos 6 va hacia 1, entonces por eso ellos dos van solitos. Y cuando entonces ya miramos los demás y va de 2 a 5, miramos el 5 y de 5 va a 3. Ya también estas son las transposiciones. También hay otra para ver las transposiciones más, o sea, cómo serían más. Entonces tenemos otro conjunto en donde ahí vamos a ver, ahí nos mostraron cuáles eran las transposiciones. Entonces tenemos este conjunto en donde los grupos que se podían formar era de 1 a 2 a 3, de 4 a 6, a 5 y a 7. Y entonces ahí sus transposiciones serían, o sea, inician hacia allá, entonces empiezan a contar hacia allá, y su primera transposición sería de 4 a 6,
luego va de 4 a 5, luego va de 4 a 7, de 4 a 5, de 1 a 2 y de 1 a 3. Entonces, como podemos observar, esta tiene 5 transposiciones. Eh, Vimos que hay grupos cíclicos. Entonces, los grupos cíclicos es un grupo G cíclico que se dice que es generado por G. Ese es un grupo. Entonces, ese grupo cíclico se va a denominar como G y los generados van a ser allá así. Entonces, esta es la simbolización del generado. Entonces, vimos que habían grupos infinitos, como lo es Z y asterisco, que ellos dos tienen tienen una misma cantidad de números, al igual que Z y N, NZ, que tienen también la misma cantidad de números y son isomorfos. Y hay grupos finitos, como lo son S3. Este no es un grupo cíclico porque no es conmutativo. Tenemos también el grupo Z4, que es un grupo cíclico y isomorfo y tiene 4 elementos. También vimos un diagrama reticular que lo hicimos con Z18, que son los grupos generadores. O sea, el diagrama es por los grupos generadores, iniciando desde el 0, luego hacia el 9, van más arribita porque son los que tienen más números en su conjuntico, luego al 3, luego al 1 y luego al 2. Esto van encerraditos. Ese es el diagrama reticular que vimos. También vimos operaciones. Entonces